Mira, yo creo que estamos ya a punto de empezar, ¿ya? Mándame un pantallazo de los asistentes, por favor. Solamente veo 23. De acuerdo, doctor, somos 29. Ya, pero en asistentes ahorita 29. Sí, doctor. Ya, mándame un pantallazo, por favor, ¿ya? Ya, sí, doctor, ahora mismo. Bueno, jóvenes, muy buenas noches o buenas tardes todavía. Vamos a continuar con el dictado de las clases de cardiología y hemos visto algunos temas tangencialmente en la anterior cátedra los semestres pasados en infectología, y habíamos visto la miocarditis. Y la miocarditis, que es una enfermedad infecciosa, se va a complicar muchas veces, hasta un 20% de veces, de casos, se complican con miocardiopatía dilatada. Y allí les dije yo que las miocardiopatías, si bien es cierto, es una enfermedad del músculo cardíaco también, pero es de otro tipo. Las enfermedades que afectan al músculo cardíaco son muchas las enfermedades. Casi todas las enfermedades sistémicas o crónicas afectan al músculo cardíaco. Pero las que más se relacionan con el corazón son la hipertensión, la cardiopatía isquémica y otras enfermedades que afectan directamente al corazón. La diabetes también afecta al músculo cardíaco y afecta al funcionamiento del corazón. Sin embargo, las enfermedades que afectan exclusivamente al músculo cardíaco y que no tienen origen en estas enfermedades sistémicas se llaman miocardiopatías, que si vamos a descifrar el nombre por la sigla, es solamente una apatía, una enfermedad del músculo cardíaco. Sin embargo, esto se diferencia de las consecuencias de la cardiopatía isquémica, de la hipertensión, de las valvulopatías y de otras enfermedades que van a comprometer la precarga y la poscarga en la fisiología cardíaca. Entonces, nosotros podríamos definir que las miocardiopatías son enfermedades intrínsecas del miocardio, que están enfermedades que van desde adentro, o sea, que no son complicación de otras enfermedades, pero además esta afección del miocardio no se puede explicar por anomalías estructurales como, qué sé yo, enfermedades congénitas, las enfermedades coronarias o isquémicas, las alteraciones valvulares como insuficiencias, estenosis, ya les decía, otras enfermedades que van a alterar la precarga o la poscarga en la fisiología cardíaca. Lo que quiero remarcar es que estas enfermedades miocárdicas, que tienen un gran componente genético, que la mayoría de estas enfermedades tienen una ligación grande, una ligación inmensa con alteraciones genéticas, y que son por eso prácticamente enfermedades propias del miocardio, tienen una característica: es una de las principales causas de muerte súbita cardíaca. Esta muerte súbita, que no solamente afecta a los deportistas, sino afecta incluso a niños. Un porcentaje de niños mueren por esta muerte cardíaca súbita. Y generalmente
estas enfermedades se asocian a variantes genéticas o algunas enfermedades del corazón que se conocen como cardiopatías familiares. En sí, la miocardiopatía es un trastorno, una patología del músculo cardíaco que afecta a la estructura y afecta a la función del corazón. O sea, es el músculo mismo, que es la parte fundamental del corazón para que tenga su efecto de bomba, que se dilate y se contraiga en la sístole y en la diástole. Si se afecta el músculo, primariamente, intrínsecamente, va a alterar todo lo demás, como la función específica del corazón. Ya les decía que para hablar de la definición de miocardiopatías hay que eliminar la posibilidad de que ese compromiso miocárdico haya sido causado por la cardiopatía isquémica o por enfermedad de arterias coronarias, por la hipertensión arterial sistémica o algunas valvulopatías, ya sean adquiridas muy tempranamente, algunas son congénitas, pero la mayoría en este momento de las valvulopatías más bien son degenerativas de la tercera edad. Y algunas cardiopatías congénitas que también producen alteraciones en la precarga y la poscarga. Esta definición va a comprometer, va a aplicarse tanto a los niños como a los adultos y a estas enfermedades que decía familiar, genética o adquirida. Las adquiridas generalmente tienen una respuesta y buscando el origen se va a encontrar una alteración genética o familiar, que también al final es de transmisión genética. Sin embargo, como no se pueden diferenciar exactamente cuál es el gen que va a producir cada una de estas enfermedades, hay muchos genes que engloban enfermedades, y entonces se hace una clasificación no genética, sino se hace una clasificación más bien por la forma de presentación del cuadro clínico. Las miocardiopatías, les decía, hay que diferenciar que no son causadas por las enfermedades isquémicas o valvulares o hipertensivas, pero eso no quiere decir que no puedan coexistir con esto. O sea, un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, que es causada por una alteración familiar o genética, puede además tener cardiopatía hipertensiva. Puede además tener hipertensión, puede además tener aterosclerosis coronaria. O sea, no es que una excluya a la otra, pueden tener. Pero para hablar de cardiomiopatía, se debe excluir que la razón de la alteración del miocardio no sea pues esta cardiopatía de fondo, o isquémica o valvular. Esto viene de hace muchísimo tiempo y ha habido muchos intentos de poder agrupar estas enfermedades porque son muchas las afecciones del miocardio, las miocardiopatías, y al principio se hablaban de la miocardiopatía o cardiomiopatía hipertensiva o isquémica y se confundían. Entonces ahora se ha decidido a estas enfermedades que son secundarias a la hipertensión o a las enfermedades valvulares o a la cardiopatía isquémica, sacarlas, que no es patología específicamente del miocardio, sino el miocardio se afecta como consecuencia de esta enfermedad. Entonces, esta característica heterogénea de estas enfermedades hace que muchas veces se han intentado clasificar, pero nunca se han puesto de acuerdo. Una de las más aceptadas en este momento es la que ha sido propuesta por la Sociedad Europea de Cardiología en el 2023 y no utiliza una clasificación genotípica o genética, sino más bien una clasificación fenotípica.
y engloba básicamente 5 miocardiopatías: la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, que una es la miocardiopatía hipertrófica, está hipertrofiado el músculo del corazón, o sea, ha crecido, se ha engrosado, está más grande de lo normal. Eso es hipertrófica. En cambio, la miocardiopatía dilatada, no hay tanto aumento en el tamaño del miocardio, sino más bien en la cavidad del ventrículo. Esto se dilata, crece en las cavidades y crea una mala función ventricular y una serie de complicaciones que al final pueden llegar incluso hasta el trasplante cardíaco. Estas 2 miocardiopatías son las más importantes, tanto la hipertrófica como la dilatada. Pero existen otro tipo de miocardiopatías y que no cumplen con estos criterios, y por eso se ha agrupado algunas de esas miocardiopatías en otro tipo de miocardiopatía que se llama miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, que tiene características de las anteriores, pero no es exactamente una dilatación del ventrículo izquierdo. Lo vamos a describir pronto. Y la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, que esa es una miocardiopatía que afecta fundamentalmente al ventrículo derecho y que produce unas arritmias terribles, pero también, paradójicamente, algunas veces afecta con esta misma cardiopatía al otro ventrículo, al ventrículo izquierdo. Y la miocardiopatía restrictiva, que es un problema de dilatación de los ventrículos, que no se produce una buena función diastólica, produce una restricción al llenado y sus complicaciones. Entonces, lo primero que vamos a describir es la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es realmente una de las más importantes. Sin embargo, no es la más frecuente, pero hay un gran componente de pacientes que enferman del músculo cardíaco desde el nacimiento, son por crecimiento, por engrosamiento del miocardio, y a eso se llama miocardiopatía hipertrófica. Se define entonces a esta miocardiopatía como el aumento del grosor o el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, y que no se explica pues por las otras patologías que ya las mencionamos anteriormente. En los adultos, para considerar aumento del espesor de la pared, este grosor de la pared tiene que medir por lo menos 15 milímetros o más de espesor o de grosor en cualquier segmento del miocardio. Cuando esto pasa, esto se va a denominar pues miocardiopatía hipertrófica. En niños no se puede por el mismo hecho de que están en crecimiento y que cambien permanentemente de estatura y de peso, no se puede hacer una clasificación tan simple como los adultos, pero se define como una medida de al menos por encima de 2 desviaciones estándar de la media prevista para la edad del paciente. Básicamente, entonces, hablamos de miocardiopatía hipertrófica cuando tenemos un miocardio engrosado. Normalmente el miocardio mide 1 centímetro o 10 milímetros, ¿no? Estos milímetros se van a aumentar, como les decía, por otras patologías como la hipertensión, por ejemplo, que produce pues aumento del grosor y produce un crecimiento de la masa muscular,
y se le llama también hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero la hipertrofia del ventrículo izquierdo no es lo mismo que la miocardiopatía hipertrófica. Son completamente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. El diagnóstico de estas enfermedades de miocardiopatía no es pues que uno va y dice su corazón está grueso, ¿no? Entonces hay que hacer, como en todas las patologías, hay que buscar una historia clínica. Y cuando se hace la parte anamnésica de la historia clínica, hay que profundizar en la historia de si ha habido o no pérdidas de conciencia, como pues, síncopes y otras características, qué clase funcional tiene, si el paciente tiene disnea o no tiene disnea, si su condición física le permite realizar una vida normal y si puede realizar ejercicio físico y si tiene otras comorbilidades. Hay que tener en cuenta siempre los antecedentes perinatales. Eso nos va a acercar un poco más al diagnóstico de estas enfermedades que no son tan simples, que necesitamos de los métodos de diagnóstica para hacer el diagnóstico. Cuando hacemos el examen físico, podemos encontrar algunos rasgos anómalos, pero que esto no nos va a decir es exactamente una miocardiopatía, pero nos va a llevar primero a diferenciar si es una enfermedad metabólica, si es una enfermedad generalizada o solamente es una enfermedad del propio corazón. Cuando hacemos el examen del corazón cardiovascular, este examen puede ser completamente normal. Pero cuando escuchamos un soplo sistólico en la región cerca al foco mitral, en condiciones basales, o sea, el paciente recostado y nada más en decúbito dorsal, o muchas veces tenemos la necesidad de hacer la maniobra de Valsalva y ahí aparece el soplo. Cuando aparece este soplo, ya sea en situación normal o después de una maniobra de Valsalva, ese soplo va a sugerir una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. O también puede ser por causa de una insuficiencia mitral y eso ya nos acerca al diagnóstico de esta miocardiopatía. Lo primero que echamos a mano en todos los pacientes que buscan atención cardiológica es el electrocardiograma. Y en esta enfermedad, el electrocardiograma puede ser normal o presentar rasgos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Ustedes ya saben que cómo debe estar la onda R en B1, en B5, B6 y la S en B1, B2, el índice de Sokolov y los otros índices. Puede tener rasgos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pueden haber también algunas alteraciones de la repolarización, alteraciones de la onda T y presencias de onda Q patológicas. Esto es importante. Acá no es que ha habido infartos de miocardio o zonas de necrosis del miocardio y aparecen Q patológicas. No. En la miocardiopatía hipertrófica aparecen Q patológicas en el electrocardiograma sin historia de infarto. Eso es sumamente importante. Por eso es que el paciente cuando tiene alteraciones electrocardiográficas sin clínica hay que saber discriminar exactamente qué es lo que está pasando. Ya sabemos que las Q patológicas que nos señalan necrosis de miocardio en cardiopatía isquémica pueden o existen también en la miocardiopatía hipertrófica.
como parte del cuadro de la miocardiopatía, no de necrosis. Después del electrocardiograma se echa inmediatamente de mano el ecocardiograma, ¿no? Y en el ecocardiograma, pues, es un examen salvador es un método diagnóstico muy importante que nos va a hacer ver la pared, y nosotros vamos a poder medir el espesor de la pared del ventrículo. Y ahí ya con lo que ya les he dicho, que si tenemos un grosor aumentado, más de 15 milímetros, entonces pues ya podemos pensar o empezar a configurar el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. También podemos ver en la ecocardiografía la función sistólica, cómo funciona el corazón, el ventrículo izquierdo y los demás el y otro ventrículo en la función sistólica y también en la función diastólica. En la miocardiopatía hipertrófica, ya desde hace muchísimos años se descubrió que la válvula mitral en estos pacientes tiene un movimiento anómalo. Y a este movimiento anómalo se le ha denominado movimiento sistólico anómalo o systolic anomalous motion. Y ahí su abreviación es el SAM. Este SAM, o sea, este movimiento anómalo puede estar acompañado de insuficiencia mitral o no necesariamente, pero puede tener. Y esto va a tener repercusión en el tamaño de la aurícula izquierda. Esas cosas también las podemos ver en el ecocardiograma. Esta patología también tiene una característica, que existe una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y por eso les decía que cuando se hacía el examen físico había que buscar este soplo, ya sea en decúbito normal o basal, o después de una maniobra de Valsalva. Muchas veces hay que hacer otras cosas todavía. No solamente la maniobra de Valsalva, sino a veces es necesario poner al paciente semisentado o semisupino. O algunas veces se puede ponerlo de pie para ver si aparece esta obstrucción en el tracto de salida durante la ecocardiografía. Y si no se tiene, pues se descarta esto, ¿no? Pero no es que todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica van a tener esta obstrucción. Algunos lo tienen muy, muy evidentemente y algunos no tanto. ¿Qué otros exámenes vamos a echar mano para hacer el diagnóstico de esto? La resonancia cardíaca. La resonancia magnética del corazón o resonancia magnética cardíaca es un examen, pues, que nos ayuda muchísimo. Nos ayuda por ejemplo, nos da información de los segmentos difíciles que no se pueden explorar normalmente con el ecocardio, ¿no? Principalmente en las zonas apicales y anterolaterales del corazón, que con el ecocardio en algunos pacientes con una ventana difícil no es fácil explorar. Entonces, para eso la resonancia magnética nos aclara exactamente cómo están esas partes del corazón. Y allí se puede identificar algunas zonas de fibrosis del miocardio o algunas dilataciones aneurismáticas. Se forman aneurismas dentro del músculo cardíaco con una especie de globitos en parte del miocardio, que por el miocardio mismo que ha perdido la fuerza de contracción y en vez de contraerse se infla. O sea, es una parte del miocardio que no funciona. Y también se pueden, en estos pacientes, se producen alteraciones que van a producir activación de la cadena de coagulación y van a producir trombos. Y aquí con la resonancia magnética tenemos la posibilidad de ver
todo el área de los ventrículos, básicamente del izquierdo, pero de toda la parte del corazón, y ver la presencia de trombos. Porque estos trombos van a complicar después con enfermedad cerebrovascular o con infarto pulmonar, etcétera. Entonces, a estos pacientes generalmente hay que hacer, de acuerdo al estado eléctrico y estructural del corazón de cada paciente, muchos de ellos requieren anticoagulación. Las pruebas de imagen pueden sugerir una etiología específica, como el síndrome de Pompe, o el síndrome de Danon, o la ataxia de Friedrich. Estas pruebas solamente sugieren, y luego se va a hacer el estudio genético que nos va a comprobar. La mayoría de estos casos de miocardiopatía hipertrófica en niños son causados por variantes en genes del corazón, que codifican proteínas sarcoméricas con un patrón de herencia autosómico dominante. O sea, la transmisión a la descendencia es de hasta un 50%. Algunas veces, menos frecuentemente, hay la presencia de variantes monogénicas con una penetrancia incompleta, variantes nuevas o patrones de herencia autosómicas recesivos. O sea, lo cierto es que hay un gran componente genético y el estudio genético ya nos va a dar como resultado la posibilidad del diagnóstico de esta enfermedad. En todos los pacientes en los que vamos a querer hacer diagnóstico de miocardiopatía, vamos a hacerles exámenes de laboratorio. Para no demorarnos tanto, voy a leer un poco más rápido, que no nos interesa mucho, pero en estos pacientes el hemograma, bioquímica, hormonas tiroideas, el ProBNP, troponina. En los neonatos y lactantes hay que buscar algunas metabolopatías, y para eso se hace también examen de función renal, función hepática, se hace un AGA midiendo el pH, los electrolitos, ácido úrico, lactato, piruvato, amoníaco, cuerpos cetónicos, etc. Y también ácidos grasos libres. Todo eso se debe hacer. Una vez que tenemos el diagnóstico, que ya se ha comprobado con ecocardio, con resonancia y el examen genético, hay que hacer tratamiento. Y hay medidas generales y hay medidas farmacológicas. Las medidas generales, como la hidratación, la dieta sana y el control de sobrepeso, son muy importantes. En estos pacientes hay que evitar los vasodilatadores cuando hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, de lo que estaba hablando. ¿Qué tratamiento específico hay que dar en estos pacientes? Básicamente, cuando hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, hay que dar beta bloqueadores. Y dentro de los beta bloqueadores, uno de los más usados, que tiene mayor respaldo científico, es el metoprolol. Pero cuando hay contraindicación a los beta-bloqueadores, se pueden utilizar antagonistas del calcio, como el verapamina o el diltiazem. Incluso estos medicamentos pueden tener contraindicación en los niños muy pequeños, y para los que se tiene que hacer un tratamiento específico, dependiendo del caso. También se puede utilizar la disopiramida, porque los problemas fundamentales de estas miocardiopatías son las arritmias, y las arritmias mortales. Estos pacientes van a morir por fibrilación ventricular o por arritmias fatales que si no sabemos diagnosticar oportunamente y hacer prevención de esto o el tratamiento oportuno, pues se van a morir, ¿no? La disopiramida, que se utiliza siempre teniendo en cuenta para no equivocarnos, sus efectos adversos, como el QT largo o algunos efectos anticolinérgicos, como sequedad de la boca y dificultad por orinar, estreñimiento, etc. Actualmente existen ya unos medicamentos más específicos para tratar esta miocardiopatía. Son unos medicamentos que se han agrupado y se les denomina inhibidores de la miosina ATPasa.
Estos medicamentos son básicamente el Navacantem y el Aficantém. Estos medicamentos van a disminuir la hiperdinamia del ventrículo izquierdo y van a aliviar tremendamente el problema de la miocardiopatía hipertrófica. Cuando esto no es suficiente, muchas veces estamos obligados a hacer intervenciones quirúrgicas o vía catéter para reducir el septum interventricular. Se puede hacer ablación septal con alcohol o estimulación bicameral también. Cuando hay una obstrucción medioventricular, estos pacientes tienen mal pronóstico en relación con la evolución de la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Para esto se utilizan, para prevenir eso, se utilizan dosis altas de beta-bloqueadores y también verapamido y diltiazem. En fases avanzadas de esta patología predominan los síntomas de insuficiencia cardíaca y que son secundarios a la disfunción diastólica, básicamente, no disfunción sistólica. O sea, son problemas de relajación de los ventrículos o del ventrículo izquierdo. Para eso hay que disminuir las presiones de llenado y mejorar la precarga cardíaca. Y se echan de mano muchas veces a diuréticos de asa para reducir las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo. Eso es miocardiopatía hipertrófica, que es muy importante y causa muy grande de muerte cardíaca súbita, que hay que saber diagnosticar y tratar para que no se produzca el desenlace fatal. La otra miocardiopatía importante es la miocardiopatía dilatada, y acá vemos en esta figurita, vemos cómo está la aurícula, cómo está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y cómo se ve mucho más agrandado, básicamente el ventrículo izquierdo, cuando hay miocardiopatía dilatada. O sea, está dilatado, se ha agrandado las cavidades. Entonces, para definir la miocardiopatía dilatada, hay que decir que básicamente es una dilatación del ventrículo izquierdo y que produce una disfunción sistólica, o sea, en la función sistólica del ventrículo izquierdo hay una alteración. Y que esta disfunción diastólica no se justifica por insuficiencia coronaria, o sea, la cardiopatía isquémica, o otras patologías que dan alteración de la precarga, como las neuropatías, etc. La prevalencia de esta miocardiopatía dilatada es bastante alta, de 1 por 2.500 nacidos vivos, y principalmente la solución definitiva de esto es el trasplante cardíaco. O así, por eso la miocardiopatía dilatada es una principal causa de trasplante cardíaco. ¿Cómo establecemos que este miocardio está dilatado? Hay que hacer una medida telediastólica del ventrículo izquierdo. Y cuando las medidas estandarizadas ya están estandarizadas, se considera para varones adultos más de 58 milímetros en la telediástole y para mujeres más de 52 milímetros. Ahí estamos hablando de una miocardiopatía dilatada o una dilatación de los ventrículos causada por el ventrículo izquierdo, básicamente causada por miocardiopatía dilatada. Puede haber dilatación del ventrículo derecho, pero no es necesaria para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Puede haber una dilatación exclusiva del ventrículo derecho, y cuando sucede esto, hay que hacer diagnóstico diferencial con miocardiopatía ardimogénica del ventrículo derecho. La presencia de este ventrículo izquierdo dilatado en un familiar que ha tenido problemas ya nos debe hacer sospechar en esta patología. Y con esa sospecha ya podemos buscar el diagnóstico de miocardiopatía dilatada. También si ha habido muerte súbita en un familiar de primer grado. Entonces, de pronto estaba bien y se murió. Entonces, esta muerte súbita nos tiene que hacer pensar en esta miocardiopatía. Bueno, las miocardiopatías en general, pero la dilatada y la hipertrófica son las más
las más delicadas, las más frecuentes también, y en las que más se han estudiado. Para hacer diagnóstico de miocardiopatía dilatada hay que hacer una historia clínica preguntando los síntomas de insuficiencia cardíaca, si hay tisis, fatiga, dolor torácico. Hay una característica de esta enfermedad, que los pacientes suelen tener dolor abdominal después de ingestión de alimentos. Los pacientes suelen referir palpitaciones o pérdida de conciencia. Para eso hay que hacer una minuciosa exploración física para buscar si hay algún problema que podamos identificar. Generalmente puede parecernos el examen físico normal y vamos de frente a buscar los métodos diagnósticos como un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma no se encuentra pues un electrotípico. Lo que vamos a poder encontrar en estos pacientes, como en otros casos, hay bloqueo de rama izquierda con desviación del eje a la derecha. Cuando hay bloqueo de rama izquierda, generalmente el eje está hacia la izquierda, ¿no? Es parte del diagnóstico de esta alteración electrocardiográfica. Pero aquí está al otro lado, el eje está hacia la derecha. No se puede hacer diagnóstico con solamente eso, pero eso nos da un alto índice de sospecha. En las precordiales, la progresión de la onda R es pobre. O sea, normalmente aparece chiquitita, va creciendo hasta B4 y luego baja, ¿no es cierto? Acá no, son chiquitas todas. Y las ondas S son bastante grandes al lado derecho, o sea, en B1, B2. Pese a que las R's en B5, B6 son chiquitas. Entonces, esas alteraciones del electrocardiograma nos pueden hacer pensar en este problema. La ecocardiografía, pues, es fundamental, ¿no? Ahí vamos a buscar la telediástole y vamos a medir el tamaño de las cavidades y nos va a acercar muchísimo al diagnóstico. La resonancia magnética nuclear es fundamental. Nos va a completar lo que la descripción que no hemos podido lograr con el ecocardio morfológicamente, y eso nos va a orientar al diagnóstico etiológico de la patología esta. Descarta otras causas de dilatación y aporta información pronóstica. A eso se refiere el diagnóstico etiológico. Si es isquémico, si es hipertensivo, no será pues miocardiopatía dilatada, ¿no? El uso genético es muy importante. La etiología de esta miocardiopatía es heterogénea. Causas genéticas adquiridas como enfermedades autoinmunes, infecciosas como la miocarditis y como algunos tóxicos también, ¿no? Que pueden producir miocardiopatía dilatada. Pero básicamente la orientación genética es sumamente importante en estos casos. Pero hay miocardiopatía dilatada, por ejemplo, por cocaína, por ejemplo. ¿Mm? O también se producen cuando se utiliza quimioterapia en pacientes con cáncer. Una causa adquirida no excluye la posibilidad de una causa genética. Y hay un factor desencadenante externo, como por ejemplo el embarazo o la bebida alcohólica, ¿no? Hay una miocardiopatía que también se clasificaba como miocardiopatía, que es la consecuencia del alcohol en el miocardio y que sale de esta patología. Es una afección del miocardio por alcohol que ya no se está clasificando dentro de esta patología, y estos pacientes alcohólicos se considera el alcohol solamente como una causa desencadenante de la patología. El estudio genético es fundamental, ¿no? Y eso va a variar dependiendo del contexto. Cuando hay una miocardiopatía idiopática, hasta un 40% puede ser causado por una alteración genética. Y un 15% de estos pacientes pueden ser cardiopatías causadas por el consumo de alcohol
en forma consuetudinaria, ¿no? El alcohol daña tremendamente al miocardio y produce una alteración con dilatación de los ventrículos y lo hace inservible. La diferencia está que si se abandona el alcohol puede haber recuperación y la causa es el alcohol. Pues claro, que si tiene un componente genético y ya es miocardiopatía dilatada, ese no va a mejorar, ¿no? Algunas variantes genéticas tienen mayor riesgo de anemia, como las laminopatías u otro tipo de enfermedades genéticas, como la desmoplaquina, que están ahí abreviadas, pero nosotros solamente vamos a mencionarlos con sus siglas, la LMNA, la MD o DS, que son alteraciones genéticas que van a producir alteraciones de la conducción y otras arritmias, que al final esa va a ser el fin del paciente. Otras variantes tienen más bien muerte súbita, sin mayor alteración de conducción o arritmias, y ahí estas son otro tipo de enfermedades genéticas como la FLNC, la DES, la DSP, la P. Son siglas que no vienen al caso de escribirlas, tardaríamos muchísimas horas en describirlas y cada una de ellas tiene sus particularidades. Como ya les dije en el anterior caso, también se pide unos exámenes de laboratorio en forma general para ver el perfil tiroideo, la función renal, los electrolitos, el ProBNP, que sí es importante para descartar otro tipo de insuficiencia cardíaca. Se puede pedir también troponinas, glicemia, hemograma, la creatinquinasa para ver otro tipo de enfermedades neuromusculares o las laminopatías que son también de origen genético. Se pide un perfil de fierro para ver si eso no hay una hemocromatosis y también el dosaje de la vitamina D. Una vez hecho el diagnóstico de esta patología, que generalmente son pacientes que están en insuficiencia cardíaca, porque lo que causa esta enfermedad es disfunción diastólica, se hace un tratamiento de insuficiencia cardíaca con IECAs, con betabloqueadores, con diuréticos, con antagonistas de la aldosterona. Y hay una asociación de un inhibidor de la adenosine y ARA2 que se está utilizando con mucho éxito. Es la asociación del sacubitril y valsartán. Algunos lo abrevian como ARNIS, y desde el 2023 se viene usando con muy buen éxito. Y otros tratamientos nuevos como los inhibidores de la SGLT2, que son cotransportadores de sodio y glucosa que se utilizan en el tratamiento de la diabetes y en la insuficiencia cardíaca. Este grupo de medicamentos son los últimos medicamentos que se están utilizando, que no tienen una indicación precisa como diabético, pero ha dado muy buen resultado en insuficiencia cardíaca, y no solamente por esta patología, sino también en las otras patologías como la cardiopatía isquémica, por ejemplo. Al final, estos pacientes, si no mejoran, si no pueden llevar una vida, digamos, aceptable, son candidatos al trasplante cardíaco cuando ya están pues en una insuficiencia cardíaca avanzada, y cuando ningún medicamento soluciona el problema, son refractarios al tratamiento, y con tratamiento están pues en una clase funcional 3-4, con arritmias ventriculares que no se pueden tratar con medicamentos ni con desfibriladores. Hay otro tipo de aditamentos que se están utilizando, y son los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, que están indicados bajo algunas condiciones, pero generalmente se utilizan como puente hasta que se consiga el trasplante. Eso es, digamos, un resumen apretado de lo que es la miocardiopatía dilatada, y vamos a pasar a describir la miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, del cual vamos a dar solamente unas pinceladas
para que no nos compliquemos mucho la vida. En esta miocardiopatía se llama no dilatada porque el ventrículo generalmente no está dilatado, pero dentro del ventrículo se van a encontrar zonas de fibrosis miocárdica o en zonas que se ha reemplazado el músculo por tejido adiposo y que no está dilatado el ventrículo izquierdo. Y esto puede tener anomalías globales o regionales del movimiento, del funcionamiento del ventrículo. Hay otros pacientes que solamente tienen una hipoquinesia, o sea, se mueve muy poco en forma global, en forma aislada del ventrículo izquierdo y no tiene fibrosis. Y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo generalmente es inferior al 50%. Entonces, hay compromiso, hay disfunción sistólica, pero no tiene la misma característica de lo que describimos al principio. Pero todo esto se va a englobar en la miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Ya en la clasificación de la Sociedad Europea va a englobar esta miocardiopatía hipocinética no dilatada, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo, que no es del derecho, que lo vamos a ver después, y la miocardiopatía no compactada. Esto todo engloba en lo que llamamos miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Todo esto puede clasificarse como tal, siempre y cuando no se explique por otras enfermedades como las que ya hemos mencionado, hipertensión, enfermedad valvular o isquémica, ¿no? Siempre hay que hacer una historia familiar del paciente y generalmente esta patología se encuentra en otros familiares. La miocardiopatía sin dilatación del ventrículo izquierdo generalmente tiene una disfunción global o regional del ventrículo, anomalías electrocardiográficas y es altamente sugestivo pues de una miocardiopatía. Cuando nosotros tenemos esto ya en otro familiar, en otro miembro de la familia, tenemos que buscar alteración genética, hacer todos los exámenes para llegar a este diagnóstico. La historia clínica, ¿no es cierto? El paciente refiere palpitaciones, síncopes, evento de muertes súbitas en algunos miembros adolescentes de la familia. Eso debe alertar este tipo de enfermedad. La historia familiar y el estudio genético es fundamental. Y cuando se hace la historia hay que hacer antecedentes de 3 generaciones, o sea, abuelos, padres, hijos. En esas 3 generaciones hay que buscar si ha habido muertes súbitas o diagnóstico de estas arritmias malignas. Eso nos va a hacer pensar en este problema. El examen físico, en general, la exploración física puede ser normal, pero en el caso de las laminopatías puede ser evidente una cierta debilidad muscular como hallazgo incidental. Las laminopatías que tienen un fondo genético también afectan no solamente al músculo corazón, sino también a otras partes del músculo estriado. En el electrocardiograma y en el Holter, solamente 24 horas, nos vamos a apoyar para hacer este diagnóstico, porque dependiendo de las arritmias que encontremos, vamos a pensar en esa enfermedad y pediremos pues el apoyo del examen genético, ¿no? Las laminopatías tienen en el electrocardiograma un intervalo PR prolongado, o sea, como si hubiera un bloqueo AV de primer grado, ¿no? Estos pacientes pueden tener fibrilación, extrasistolia ventricular, con QRS con un voltaje bastante bajo en los precordiales y generalmente se encuentran en la miocardiopatía del ventrículo izquierdo no dilatado cuando hay alteraciones de los genes DSP y PLN.
Los PLN generalmente están asociados con las laminopatías. Cuando se encuentran estas arritmias, el tratamiento de la arritmia tiene que ser específico, y ahí otra vez hablamos de la anticoagulación, como en la fibrilación ventricular, como en el flúter y qué sé yo. En el Holter muchas veces encontramos arritmias que no sabíamos que habían, o bloqueos auriculoventriculares que tampoco nos habían dado molestias. Por eso nos ayuda mucho el Holter, aunque no tengamos indicio para sospechar de arritmias. La ecocardiografía es fundamental para ver el tamaño y la función de los ventrículos. La resonancia magnética nuclear es muy, muy importante. El estudio genético que ya lo mencionamos, y eso puede determinar el tipo de la alteración genética y el seguimiento de esa patología, el valor pronóstico, y además es muy importante para tomar decisiones y hacer los cambios de hábitos de vida que se tendrán que hacer en los pacientes. Los genes más frecuentemente implicados son el DSP, el FLNC, el DES, el MN, que tienen que ver con las laminopatías y otras patologías como la desmoplaquina. Pero bueno, lo importante es que el estudio genético es fundamental. Se pide también laboratorio casi completo, incluyendo CPK, troponina, el ProBNP, que es para hacer diagnóstico de insuficiencia coronaria o cardiopatía isquémica. El tratamiento de esta patología, como el problema es básicamente arritmias malignas y fibrilación ventricular, en estos pacientes se tiene que hacer un implante de un desfibrilador automático implantable, y se habla incluso de hacer antes de que haya un diagnóstico con arritmias ventriculares malignas, como parte de la prevención secundaria. Después de que ha habido un paro cardíaco o un taquicardia ventricular sintomático, acá hay que implantar un desfibrilador automático, que es una especie de marcapaso que lo que va a hacer encuentra una alteración de fibrilación ventricular y larga una descarga eléctrica y produce una desfibrilación. Esto se utiliza como prevención secundaria, pero también se puede hacer prevención primaria en pacientes de alto riesgo, o sea, el implante del DAI en pacientes que tienen una fracción de eyección menor del 35%. El portador de variante de alto riesgo con situación clínica de alto riesgo se puede considerar también el implante del DAI, incluso con un FEBI mayor de 35, pero tiene alto riesgo. Entonces se puede considerar también una especie de prevención primaria. El otro tipo de miocardiopatía que es el que les mencioné al principio, es la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Y esta es una miocardiopatía que afecta básicamente al ventrículo derecho. Generalmente es hereditaria, es una enfermedad progresiva, tiene un altísimo riesgo de arritmias ventriculares y también muerte súbita. Se caracteriza por atrofia progresiva del miocardio y que es reemplazado este miocardio por fibrosis y por tejido adiposo. Afecta fundamentalmente el ventrículo derecho, puede coexistir con lesiones en el ventrículo izquierdo, y eso no quita el diagnóstico de miocardiopatía del ventrículo derecho. Afecta generalmente después de la segunda década de vida. En algunos niños, hasta un 20-25% de muertes súbitas están relacionadas con esta miocardiopatía. En adultos es frecuente episodios de taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es siempre un signo de gravedad de arritmia cardíaca, y
suele terminar en la muerte súbita, y esta muerte súbita es frecuente en niños y adolescentes. Algunos pacientes, incluso desde niños, pueden tener episodios recurrentes de dolor torácico, que no son cardiopatía isquémica, que no hay angina de pecho, y son diagnosticados como miocarditis-like, cuando es causado por esta miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Para el diagnóstico usamos el Holter, o sea, el electrocardiograma de larga duración, pruebas de imagen cardíaca como resonancia magnética, estudios genéticos. También se puede utilizar la biopsia miocárdica, que no es muy frecuente, pero si no llegamos a un diagnóstico y es necesario, hay que usarla, pero no se usa mucho. La ergometría, para ver si es que este paciente con un pequeño ejercicio puede producir arritmias malignas. La clínica es parecida: palpitaciones, síncopes, muerte súbita, que fue abortada, niños adolescentes fueron rescatados rápidamente. Hay un patrón de herencia autosómica recesiva, y con frecuencia hay un sustrato genético, muy frecuentemente la causa es genética. Las variantes en DSP se relacionan con episodios de dolor torácico recurrente, a lo que llamamos hace un ratito miocarditis-like. En el electrocardiograma, ¿qué podemos ver? Inversión de la onda T en precordiales derechas, retrato del ascenso de la onda S en precordiales derechas, bloqueo de rama derecha, voltajes bajos en las derivaciones estándar, arritmia ventricular extrasístole, taquicardia ventricular no sostenida, etc. Todo eso se puede encontrar en el electrocardiograma. En el ecocardio, pues, anomalías de la motilidad de la pared, cuando en algunas partes hay dilatación o disfunción del ventrículo derecho. La resonancia magnética tiene mayor sensibilidad que la ecopalaboración del ventrículo derecho, y es la única prueba que permite detectar la afectación también, además, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo en esta patología. El estudio genético, que es fundamental. Aquí tenemos que remarcar que la presentación más frecuente en el adulto es donde el patrón de herencia suele ser autosómico dominante. En niños es más bien autosómico recesivo. La presencia de más de una variante genética se asocia con un peor pronóstico. Laboratorio generalmente se pide hemograma, bioquímica, calcio, CPK, troponina, ProBNP, como en la mayoría de estas patologías del miocardio. Y el tratamiento, básicamente, se hace en beta bloqueadores y antiarrítmicos como amiodarona o flecainamida para hacer el rescate de las arritmias, en arritmias o en fibrilación, taquicardia ventricular que puede llevar a fibrilación. En estos pacientes se debe indicar abandono del ejercicio físico competitivo o incluso de intensidad moderada, cuando el fenotipo es normal. O sea, en general, a los pacientes que tienen esta miocardiopatía se puede recomendar ejercicio sumamente leve, pero básicamente tiene que prohibirse el ejercicio porque está demostrado que esto puede desencadenar la degeneración tisular miocárdica, las arritmias y la muerte. Procedimientos antiarrítmicos invasivos, como por ejemplo ablación, que se hace dentro del corazón vía percutánea, el implante del desfibrilador automático implantable para hacer prevención secundaria. Pero esa decisión no siempre es sencilla. Ahora vamos a ver, por último, la miocardiopatía restrictiva, que es un problema un tantito diferente. Habíamos visto hasta ahora que la función sistólica estaba alterada, por lo menos en las dos últimas miocardiopatías. Acá el problema es una disfunción diastólica.
Es una enfermedad del miocardio que se caracteriza por una disfunción diastólica secundario al llenado restrictivo. Se restringe, está restringido el llenado de los ventrículos por alteración del músculo. Las cavidades ventriculares, que tienen un tamaño y función sistólica de grosor normal, no dejan ingresar la sangre, y es porque hay esta alteración restrictiva del miocardio. La miocardiopatía restrictiva es la más infrecuente de las miocardiopatías, es la que menos se encuentra en la edad pediátrica. Y el pronóstico es sumamente desfavorable y tiene una mortalidad del 75% a 10 años del diagnóstico. Imagínense, casi todos se mueren. Existen fenocopias adquiridas o genéticas con parecida fisiología. Es importante diferenciarlas de qué fenotipo es, porque puede haber un tratamiento específico para cada uno. Al examen físico vamos a encontrar, el paciente va a referir síntomas de insuficiencia cardíaca y al ecocardio vamos a ver que la presión de eyección está conservada. El pulso venoso yugular es prominente. Hay tendencia a hepatomegalia, congestión hepática. Pueden haber edemas periféricos por falla del ventrículo derecho, pues, ¿no? Inicialmente no hay un deterioro de la clase funcional, pero evolutivamente aparece disnea, ascitis, pulso con amplitud disminuida y taquicardia. Se pueden dar eventos de muerte súbita, la que ocurre en un 25% de los pacientes pediátricos con esta miocardiopatía. En el electrocardiograma vamos a ver crecimiento de las dos aurículas y hay algunas anomalías de la onda T y del segmento ST. En el electrocardiograma, que se pueden encontrar en otras patologías también, pero si estamos sospechando de esto, ya tenemos indicios de otros exámenes y este electro tienes aquí, nos confirma, nos va a ayudar a aumentar la sospecha y la confirmación de nuestro diagnóstico. Pruebas diagnósticas, una radiografía de tórax común, el ecocardio, donde la FEBI puede estar normal o ligeramente disminuida, la resonancia magnética nuclear, que es fundamental, que ofrece una mejor resolución espacial. Se puede ver la función ventricular, como ver también algunas características del mismo tejido, y se puede diferenciar la miocardiopatía restrictiva de la pericarditis constrictiva, que es otra patología que no afecta al miocardio sino al pericardio. Se puede ver bien la fibrosis, etc. Hay algunas pruebas complementarias, como la biopsia endomiocárdica. En algunos casos el cateterismo cardíaco no es muy necesario, pero algunas veces se puede utilizar para afianzar nuestro diagnóstico o diferenciar de otros. El laboratorio, como en todos, hemograma, bioquímica, función renal, función hepática, ProBNP, y el análisis de la ferrocinética para descartar hemocromatosis, la actividad del alfa-galactidasa y los niveles del ISO-GB en la enfermedad, en el síndrome de Anderson-Fabry, que son enfermedades genéticas importantes, que uno de sus componentes es la alteración del miocardio. El estudio genético, ya les dije, es fundamental. Los genes sarcoméricos están afectados, los genes del citoesqueleto también, y hay que diferenciar cuál de uno de ellos está causando el problema. Existen variantes patogénicas relacionadas con enfermedades de depósito y se pueden presentar ocasionalmente como fisiología restrictiva. ¿Qué enfermedades? Les mencionaba la enfermedad de Anderson-Fabry, la enfermedad de Danon, las variantes del PRKA-G2, que produce un depósito de glucógeno y produce un síndrome de preexcitación, un bloqueo de aurículo ventricular avanzado. Hay algunas cardiomiopatías por sobrecarga de hierro, que no es específicamente esta patología. Estas son otras patologías que se pueden confundir con la miocardiopatía restrictiva. Estas son de causas específicas.
Existen otras causas de miocardiopatía restrictiva no genética, entre ellas destacamos la fibrosis endomiocárdica, fibrosis miocárdica tropical, la miocarditis eosinofílica, la fibroblastosis endomiocárdica, que están también asociados a cardiopatías congénitas estructurales. Y también, la que les mencioné ya al principio, la cardiomiopatía postquimioterapia en los pacientes con cáncer que han utilizado antraciclinas o doxorubicina, la daunorubicina y la epudivicina. Estos generalmente están asociados a no solamente la quimioterapia, sino también a la radioterapia, y eso se puede asociar a una miocardiopatía dilatada y algunas veces a una miocardiopatía restrictiva. El tratamiento de la miocardiopatía restrictiva, el paciente tiene frecuencias cardíacas rápidas, o sea, tiene taquicardias, no tolera los medicamentos vasodilatadores y requiere niveles de precarga mínimas. En estos pacientes que no toleran vasodilatadores no se pueden utilizar todos los medicamentos, hay que evitar los betabloqueadores. Se debe utilizar diuréticos en algunos pacientes que tienen síntomas secundarios e insuficiencia cardíaca. Cuando hay bloqueo auriculoventricular segundo o tercer grado, está indicado que se implante un marcapaso. Se puede utilizar incluso en pacientes pediátricos o pacientes con isquemia miocárdica y síncope, implantes de desfibrilador automático implantable en prevención primaria, porque lo que los va a matar es la fibrilación ventricular. Y muchos de esos pacientes van a trasplante cardíaco. Gracias a Dios no es la miocardiopatía más frecuente, pero el trasplante cardíaco muchas veces no se puede realizar cuando hay un aumento de las resistencias pulmonares, cuando la hipertensión pulmonar es tan grande que no va a hacer fracasar el trasplante. El diagnóstico preciso de las fenocopias permiten también tratamientos específicos, como ya les dije, la enfermedad de Fabry, Pompe, la hemocromatosis, que son tratamientos específicos, que son cardiomiopatías específicas que tienen su propio tratamiento. Chicos, esto es una visión rápida de las miocardiopatías que se estudian años y nosotros hemos tratado de resumir todo esto en una hora, pero lo que me interesaba es que tengan una visión global de lo que puede pasar cuando hay estas enfermedades que son intrínsecas del miocardio, que son diferentes de la alteración miocárdica que produce la hipertensión, la cardiopatía isquémica, las valvulopatías o algunas enfermedades congénitas. Chicos, entonces hemos tratado de cumplir a la hora. La próxima semana veremos enfermedades congénitas. Está pendiente todavía la confirmación del cardiólogo pediatra. Si es que eso no se puede, ya lo vamos a hacer nosotros. Esperemos que ya sean clases presenciales. Chicos, muy buenas noches. Roxana, mándame por favor lo de la asistencia final, ¿ya? De acuerdo, doctor. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.